Quedo, definitivamente. Amados, por favor, tomen sus asientos. Un tremendo privilegio estar acá con ustedes. Tenemos ya unos años que conocemos y amamos a sus pastores, ¿verdad? Tenemos el privilegio de servir como parte del Consejo de UNGE, junto con el apóstol Gabriel Gorjón, parte del equipo del Consejo, estamos acá. Para mí ha sido un privilegio conocer al apóstol Rafael. Me siento como que somos familia, Rafael. Para que me preste dinero, por favor. Necesito, estamos. Ya que somos tan íntimos así, ¿verdad? Bueno. Pero hemos venido, amados, no solo a disfrutar juntos, sino a verlo a Él. A verlo a Él. A conocerle más. Resulta a veces hasta torpe describir lo que pasa cuando los santos se juntan. Señores, el saludo de un santo sana. Yo me paraba hace semana y media, 2 semanas en Palabra de Vida en New Jersey, una de nuestras iglesias hijas, y estaban celebrando su 10º aniversario, algunas 300, 400 personas ahí, y se para uno de los líderes a contar su historia. Él dice lo siguiente: yo llegué a Palabra de Vida mal, llegué con el matrimonio colgando así, llegué siendo infiel a mi mujer, llegué con todo. Dice, ¿y sabe lo que me pasó cuando entré por la puerta de Palabras de Vida? Que un hombre, debo aclarar que no fui yo, pero un hombre me vio, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Y dice el tipo, no supe qué hacer. Ese beso de ese hombre en mi mejilla me mató, rompió algo en mí. Y el hombre cuenta la historia de cómo se fue su primer encuentro real con el Señor, porque un santo lo besó. No sé si me hago entender lo que le quiero decir. Tú no sabes lo que tu abrazo, tu sonrisa, a veces ni nosotros estamos conscientes de cómo transmitimos su vida a través de nosotros. Cuando tú entiendes eso, venir a la iglesia no es opcional. No es opcional. Participar de la vida del cuerpo no es opcional. Porque sé que en cualquier momento yo me convierto en el instrumento. Y déjenme decirles algo como un hermano mayor, como alguien que los ama. Los días que yo pienso que yo más he necesitado son los días que miro atrás y son los días en que Él más me usó. Yo necesito un abrazo, yo necesito alguien que se preocupe. Y he llegado a lugares a amar, a dar cuando necesito, a sonreír quizás cuando estoy llorando, porque es un acto hipócrita. No es un asunto de hipocresía. Es un asunto de aprender cuál es tu mayor realidad, lo que estás sintiendo o lo que Él dijo. Y tenemos que aprender a vivir de esta manera. Amados, ¿ustedes saben lo que pasa cuando se nos olvidan las cosas de Él? Pasa Lucas 24, 5 y 6. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ustedes conocen el texto, es la tumba, ¿verdad? Pero oigan la confusión de los ángeles con estas mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. ¿Tú sabes lo que pasa? Si se acuerdan, no estuvieran ahí. Hay tristeza que se evita, hay procesos innecesarios. Señores, a veces nosotros nos sometemos a nosotros mismos a unos procesos horribles que son innecesarios. No era necesario durar 40 años en el desierto. Fue una consecuencia. Porque no vieron, porque no oyeron. Tenemos mucho que decir y poco tiempo en que decirlo. Quiero invitarte a que dispongas tu corazón, a que permitas que el Señor te hable, a que tú te prepares en estos días para ser confrontado por el Señor. El Señor nunca confronta para dañar, aunque se siente así a veces. Se siente así. Cuando el Señor confronta, es para enderezar, es para traer vida, es para producir más. Miren, déjenme explicarles algo. ¿Usted en algún momento ha leído con calma Juan capítulo 15?
No voy a predicar de ahí, pero es uno de esos pensamientos que vale la pena leerlo con calma. ¿Tú te das cuenta que en Juan 15 pasa absolutamente lo mismo a lo bueno y a lo malo? O sea, ¿a qué me refiero? Aclaro. Dice Jesús, si permanecen en mí, mi Padre os cortará para que dé mucho fruto a favor de mí. Y si no pertenecen en mí, lo van a cortar. O sea, entiende que la cuchilla viene de ambos lados. O sea, no dice, si crees en mí, nunca te van a cortar. Que si creen en mí, el asunto es que el corte tiene otro propósito. El corte producirá más. Cuando no creen en mí, el corte es para remover. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a abrazar algunos conceptos de una manera diferente. Nosotros tenemos acá como familia que empezar a incomodarnos, ¿verdad? O sea, no alcanzo el micrófono, tráiganmelo. No, como que tenemos que aprender a extendernos, a incomodarnos un poco para echar mano de aquellas cosas que el Padre tiene para nosotros. Dios no te mintió. La palabra profética que fue desatada sobre tu vida es legítima. Lo que pasa es que no va a llegar tú sentado en tu sofá. No va a llegar en comodidad. Llega cuando nos atrevemos a extendernos tras lo que Él está diciendo. Amén. Porque eso es importante. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3, lee de esta manera, amados. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Oye lo que dice Pedro. Lo que Pedro dice aquí se parece mucho a lo que dice Pablo en Efesios cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice que Él te va a bendecir, dice te bendijo. Aquí Pedro, agarrando el mismo concepto, lo expresa así. Ya nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad. No dice te lo va a dar, te dice ha sido dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuánto lo han visto? Es porque yo ahora que lo estoy viendo así entre nubes. Cuesta aprender a vivir en lo que ya Dios ha hecho. Óigame bien. Hay que romper, miren, cuando yo termine aquí va a pasar una de dos cosas. O usted va a estar profundamente ofendido conmigo, o Dios habrá arruinado tu vida para llevarte a un mejor lugar. ¿Cuántos dicen amén? Son las dos alternativas. Yo estoy preparada para las dos, ¿verdad? Miren lo que dice Pedro aquí. Él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Miren cómo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oigan bien. Por medio del conocimiento de aquel, o sea, a medida que lo conozco a Él, entiendo lo que me ha sido dado, entiendo cómo he sido equipado, cómo he sido diseñado, entiendo lo que hay en mí. Y esto no es un mensaje de automotivación. Mira para adentro, hay un campeón en ti. Te voy a dar un tip que te va a ayudar en la vida. Mientras menos mire para adentro, mejor te va a ir. Mientras más yo me miro a mí, más yo me decepciono. Sobre todo durante COVID empezó la gente a poner unos letreritos más especiales en Instagram y en todo. Y el letrero decía, y lo veías casi todos los días, gente con buenos sentimientos, pero el letrero decía así: You are enough. Tú eres suficiente. Ustedes se han dado cuenta que no somos suficientes. Decimos cosas así para sentirnos mejor. Pero mientras nosotros sigamos creyendo que la respuesta está en nosotros, vamos a ser como las mujeres en la tumba buscándolo y Él no está ahí. Su vida no está en tu vida. Te lo repito. Su vida no está en tu vida. ¿Tú sabes dónde su vida está? En tu muerte. Gracias, mi hermana. Tengo una conmigo. No venga ahora. Amén. No, quédese con su miserable amén. Ya tengo uno. Ya con ese me animé. Óigame bien. Él no está buscando tu vida. Él no vino a mejorarte. Él vino a revivirte. Estábamos muertos en nuestro pecado y lo sabemos.
Pero quiero enseñarte cómo Pedro maneja esta verdad, lo que el Espíritu está diciendo, porque a veces nos quedamos con lo de afuera y no entendemos el corazón de lo que se está expresando. Mira lo que él dice. Dice que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio, oigan bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos han recibido una promesa del Señor en su vida? O sea, Dios me dijo esto y yo creo y yo sé que va a pasar y yo no dejaré esta tierra hasta no ver manifestado en la tierra de los vivientes lo que Él dijo. A veces, perdonen mi franqueza, a veces tenemos tanta fe que enfermamos nuestros propios corazones de fe. Yo no esperaba un amén ahí, así que yo lo hago. Amén. Oigan, óigame bien. No, ya no, hermana, ya no me sirve, ya se cerró la ventana. Mire, escuche, por favor. La palabra dice en Proverbios que la esperanza demorada enferma el corazón. Y a veces lo que hacemos en la iglesia es que tratamos de cubrir nuestra falta de fe con fe. A ver si me hago entender. No veo lo que Dios dijo, entonces no, porque es que hay que seguir creyendo. Es que yo no he acumulado, como que la fe es un asunto de acumulación. Como que si yo acumulo $10,000 de fe, entonces Dios hace $10,000 de cosas a mi favor. ¿Me están entendiendo? Es un problema vivir así. Es un problema triste vivir así. Así vive el mendigo, así vive el que no entiende. Eso es dar viajes a la tumba buscando al que está vivo entre el que está muerto. Eso es tratar de aplicar un razonamiento carnal a cosas que son mucho más profundas de ahí. Miren, yo pudiera hablarle esta mañana y no lo voy a hacer. Pudiera pasar una lista de testimonios, de sanidades, de cosas que hemos visto. Muchos de ustedes conocen el testimonio de mi esposa. Y puedo pararme sobre estas cosas. Y les digo una sola cosa ahora mismo. Yo sé que alguien tuvo fe, yo no sé quién. Pregunta. Cuando bajaron al paralítico del techo, ¿quién tuvo fe? La Biblia dice claramente que los amigos, no el paralítico. Pero hay otro milagro que es obvio, que el que recibió el milagro fue el que tuvo fe, ¿sí o no? Pregunta, ¿cuánta fe tuvo Lázaro? Entonces, ¿quién es que tiene que tener fe? Yo no sé, pero yo sé que tiene que haber fe en el ambiente. Perdone mi franqueza. ¿Qué le estoy diciendo? Tiene que haber alguien que entienda cómo esto opera de una manera diferente y no con mis ojos. ¿Por qué Dios da promesas? Miren lo que dice Pedro, porque toda la esencia de lo que quiero decirte empieza aquí y síguelo conmigo. Dice así: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Oigan lo que dice: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ok, déjame soltártelo así. La promesa no es para bendecirte. Él no te dio una promesa para bendecirte. Cuando tú vives el proceso de perseguir una palabra de Dios, de perseguir lo que Dios ha dicho en obediencia, cayéndole atrás una promesa, tú sabes lo que tú realmente estás haciendo. Tú estás ejercitándote en la naturaleza divina que hay en ti. Y para que entendamos que no estamos hablando cosas de nueva era ni cosas místicas, cuando hablo de naturaleza divina, es que acuérdate algo: la esperanza de gloria, el gran misterio es Cristo en nosotros. Y estamos llamados a aprender a vivir, señores. Vendrá el momento en que tenemos que pasar de vivir teniendo fe en el Hijo de Dios a vivir en la fe del Hijo de Dios, que no son las mismas cosas. No son las mismas cosas. Pablo dice: estoy juntamente crucificado con él. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No dice con fe en el Hijo de Dios. Porque hay un momento en que su vida, su realidad, lo que Él ha hecho en ti es tan grande. La realidad de esa nueva naturaleza. ¿Te acuerdas? Cuando Juan capítulo 3, cuando hablan él y Nicodemo, el maestro de Israel, que Jesús dice: es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no nace de nuevo no verá el reino. O sea, ver el reino no es asunto de deseo, no es asunto de inteligencia, no es asunto de entendimiento teológico, es asunto de una naturaleza. Y Pedro dice algo aquí juntándose y dice: ¿sabes qué? Todas las promesas de él no tienen que ver con Dios bendecirte. Oye bien,
¿Tú te acuerdas de ese texto en Jeremías? Donde el Señor hace una de esas preguntas, una de esas preguntitas que Dios sabe hacer, como la que les hace a Job, que te dejan como mareados. Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, oye la pregunta es, ¿no hay algo imposible para mí? Él hace esa después. La pregunta inicial es, Jeremías, ¿tú crees que yo sudo? ¿Tú crees que hay algo difícil? Olvídate de imposible. La pregunta es, ¿tú crees que yo sudo? ¿Tú no crees que yo puedo chasquear los dedos y resucitar a cada ser? Que eso no me cause esfuerzo. Jeremías, no es que no hay nada imposible, es que para mí ni siquiera hay algo difícil. Piensa en eso un momentito. La realidad del Padre a quien tú y yo servimos. Porque Él hizo algo espectacular, algo que tenemos que aprender. Algo que pasamos por arriba con nuestras mentes naturales, pero no nos sentamos a masticarlo, a digerirlo, a ver la expresión de eso en nuestras vidas. Miren, en teología hay una doctrina que es la doctrina de la imputación. Y he enseñado esto en varios lugares y solo lo enseño como fundamento sólido para lo que quiero explicarte. Hay 3 imputaciones básicas en toda la palabra de Dios. 1, al hombre se le imputa todo el pecado de Adán. 2, a Cristo se le imputa todo el pecado de la humanidad. Imputar quiere decir poner en la cuenta de. Pero cuando tú lees 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La tercera imputación es donde yo quiero parar este barco esta noche. A él se le imputó todo mi pecado. ¿Y cuánto creen que tu pecado en la cruz fue resuelto? Que Él borró, Él cargó y borró nuestro pecado. ¿Cuánto creen que Él cargó nuestros pecados? Eso no es lo que la Biblia dice. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por amor a nosotros fue hecho pecado. Él cargó mi pecado, es la manera light de decirla. Cuando yo entiendo lo que Él hizo con mi pecado, el precio que Él pagó por mí. Pero el tercer elemento es este. Si yo creo que Él realmente cargó y llevó mis pecados, el versículo no concluye ahí. Concluye diciendo entonces, a Él se le puso tu culpabilidad. A ti se te puso su justicia. Piensa lo que eso implica. ¿Cómo tú vivirías si tú sabes que tú eres absolutamente inocente, amado, aceptado, deseado por el Padre? ¿Cómo afectaría eso tu vida, honestamente hablando? Porque yo he descubierto después de viajar el mundo varias veces que estos son los temas que a veces no vemos bien y nos roban. No madurar en estas verdades nos roban. Pedro dijo esto, las promesas no fueron para bendecirte. La promesa fue para hacerte entender la nueva naturaleza en que tú vives. El proceso del cumplimiento de las cosas de Dios en tu vida. Diríamos, forman carácter. Eso es una media verdad, es verdad que forman carácter. Pero lo que realmente está formando es tu habilidad de entender la nueva naturaleza en que tú andas. He puesto este ejemplo muchas veces y digo esto con amor y respeto porque en mi casa tenemos 2 perritos. Yo amo los animales, amo los perros. Amén, estamos claros en eso. El apóstol Rafael también. Pero óigame bien, así entre nosotros, vivo en Nueva York. Sé que a veces lo que hacen los Estados Unidos repercute en el mundo. Pero allá hay una fascinación anormal con los animales. O sea, usted puede encontrar una parejita caminando en el parque con su cochecito, ¿verdad? Le dicen coche aquí, con el stroller, con el bebé, y usted va a saludar al bebé y es un perrito. Pero no es cualquier perrito. El perrito tiene ropa. Más cara que la suya y que la mía. El perrito posiblemente tiene unos lentes de sol porque el sol le molesta. Y si posible, algún sombrerito. Y están ellos con su perrito, que te dicen que no es un perrito, que ese es su bebé. Los gringos no están bien, señores, oren por los gringos, pero permítame seguir con la idea. Lo domesticaron, lo entrenaron, lo vistieron. ¿Algunos de los perritos hablan? Como si ella dice, habla, el perrito ladra. Cuando ella dice, están entrenados para ladrar cuando ella dice.
Y señores, y su hijo es todo su hijito. ¿Tú sabes hasta qué momento? Hasta que le pasa un gato por delante. Doña, ahí va su hijo dándole una carrera a ese gato. Mira a ver lo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque lo puedes entrenar, pero no puedes cambiar su naturaleza. ¿Tú no crees que el Padre sabía eso de no? ¿Tú crees? Señores, las iglesias nos hemos matado tratando de cambiar naturalezas, tratando de cambiar conductas. Cuando no es un asunto de conducta, es un asunto de naturaleza. Tu lucha con el pecado no es un asunto de conducta, es un asunto de naturaleza. Y nos queremos convertir en conductivos. Bueno, cambiamos la conducta. El cambio de la conducta no cambia la naturaleza. Por eso es que el asunto no es qué yo puedo hacer por el Señor. El asunto es tengo que morir. Tengo que morir. La multitud le seguía. Jesús da la vuelta. Y si fuera en la iglesia, le digo, no, Señor, no. Dilo el miércoles en el estudio bíblico, que hay más gente. Hay menos gente. No lo diga cuando está todo el mundo. ¿Cuál de ustedes quieren ser mi discípulo? Niéguese. Tome su cruz. Ámese menos. Yo imagino que los 12 con la cara en la mano. Oh, no. Oh, se va todo el mundo. Claro que se va todo el mundo. Porque todo el mundo quiere recibir. Y Él está esperando gente que está dispuesta a morir. ¿Tú quieres ver tu matrimonio cambiar? Muérete. No se lo diga a tu cónyuge. Míreme a mí. Es como... Ahora hay mujeres diciendo, oíste, muérete. No, óigame bien. El secreto no está en vivir, está en aprender a morir. Para que su vida sea expresada. No entender esto nos lleva a lugares de confusión, amados. En esta nueva naturaleza tenemos que aprender a caminar correctamente. Caminar no por lo que veo, no por lo que siento, sino por lo que Él ha dicho. Vivir en esta vida cuesta. Caerle atrás a estas promesas. Es importante entenderlo. El ejercicio que hay en caerle atrás a lo que Dios ha dicho me hace consciente de quién yo soy realmente, de las cosas a que tengo acceso, de cómo su favor, cómo su gracia, cómo su vida opera en mí. No para orgullo, sino para servicio a todo el cuerpo y para servicio al propósito eterno del Padre. Pero si no lo entiendo, no hay bendición en ignorancia. La ignorancia es un acto egoísta. Te pongo el ejemplo. Señores, pero ustedes estaban matándose como... ¿Cómo Dios salvó el matrimonio de ustedes? No sabemos. Fuimos a la iglesia, oímos la palabra y mira ahora cómo estamos, lo contentos que estamos. ¿Usted entiende que eso no es reproducible en la vida de nadie? Pero cuando tú miras y dices, ¿tú quieres saber lo que pasó en nuestro matrimonio? Que fuimos a la iglesia, escuchamos la palabra y nos dimos cuenta que teníamos que perdonarnos y nos reunimos con los pastores y nos enseñaron a hablarnos de otra forma y nos enseñaron a servirnos el uno al otro. Y a medida que poníamos en práctica lo que oíamos de la palabra, me di cuenta que el amor que yo pensé que desapareció volvió a tomar fuerza. Ahora tú acabas de decir algo que tu vecino que se está muriendo dice, voy por allá. En ignorancia hay un elemento egoísta de que Dios lo hizo conmigo, pero no es reproducible. Tenemos que ser un pueblo entendido. Guayaquil necesita una iglesia entendida. Las naciones necesitan una iglesia entendida en su bondad, en su bien. Hombre que puedan pararse y decir, déjame decirte cómo Dios permitió que yo reconquistara el corazón de mi esposa y de mis hijos. Empezó con arrepentimiento, empezó dándome cuenta lo corto que yo caigo, pero lo grande que es Él. Empezó yo muriendo para que Él sea visto. ¿Tú crees que cuando el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista? O sea, señores, hay una bomba en ese versículo. Lo contrario a la fe no es la duda, es la vista. Piénselo. Duda siempre vamos a tener, hasta lo que tenemos fe. Fe no es ausencia de duda. Tú nunca has leído Mateo 20. En Mateo 28 hay un versículo que a mí me produce una paz. Porque el Señor resucitó. Y lo dijo, nos vemos en Galilea. Y usted ha leído en Mateo 28 cuando dice, y le adoraban, aunque algunos dudaban.
Y está hablando de los 11. Sí. ¿De qué dudaban? De todo lo que estaban viviendo, de que si este era Jesús, de que si es verdad que había resucitado. Pero ¿sabe cómo se resolvió el tema? Adorando. No sé si me entiendes. Tu duda no se resuelve prestando la atención a tu duda. Tu duda se resuelve prestándole más atención a Él. Oye bien, por favor escucha. Cuando Pablo escribe, no es por fe que andamos, no es por vista que andamos, es por fe. Pablo te está diciendo, hey, tus ojos van a traicionar tu fe. Tus sentidos van a traicionar lo que Él está haciendo en ti. Tus sentimientos son miserables cuando son los amos de tu vida. Ay, no siento ir a la iglesia hoy. No siento hacer esto hoy. Señores, Dios no tiene problema con nuestros sentimientos, pero a falta de Dios para muchos, nuestros sentimientos son nuestro Dios. Estamos en un mundo que aplaude eso y ha resultado a generaciones, hablemos francamente, altamente improductivas, altamente delicadas y altamente inútiles dentro del contexto secular, honestamente hablando. Hay una frase que aparece y aparece en todas las escrituras como una frase autoritaria de lo que Dios hizo. Te la quiero exponer para fundamentar bien bíblicamente lo que estoy tratando de explicarte y porque es el antítesis de donde terminaremos en esta sesión. Es esta frase: la ley y los profetas. Es una frase común en la boca de todo israelita desde inmediatamente después de que recibieron la ley. La ley de Dios que fue dada por los profetas. O hablan de la ley y los profetas como las dos divisiones del Tanaj, de todo el canon del Antiguo Testamento. La ley y los profetas, eso era lo autoritario. Miramos la ley y los profetas y entendemos cómo Dios opera. Y hoy día parte del problema es que la iglesia sigue mirando la ley y los profetas, cuando ya eso para nosotros no es lo aplicable de lo que el Padre está haciendo. Déjenme ver lo que le quiero decir. Yo no estoy diciendo, porque la Biblia enseña lo contrario. Yo no estoy diciendo votemos el Antiguo Testamento. No, eso no es. Estoy diciendo entendamos que la Biblia contiene dos pactos. Y uno de ellos es un pacto inferior establecido sobre promesas inferiores. Y el otro es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y tú y yo tenemos acceso al mejor pacto. Amén. Entonces tenemos que mirar las cosas del Antiguo Pacto y entender, no hay nada en el Antiguo Pacto. Sígame esta idea, que no tiene una mejor versión del nuevo pacto. Entonces no te quede en el antiguo. ¿Cuál es la ventaja del antiguo? Que nos identificamos con el antiguo pacto más fácil. Las historias de los héroes que hay, el trato, la forma en que pasar, tú dices, I get it, lo entiendo porque se parece a mi suegra. O sea, hay cosas que usted ve ahí, que usted dice, me identifico con eso, ¿sí o no? Y entendemos esto, pero lo que nos pasa a veces es que se nos olvida dónde está el nuevo pacto y dónde estamos nosotros. Nosotros no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Y citamos la ley y los profetas. No, y tú sabes que la Biblia dice, ten cuidado. Tuve este sentir en mi espíritu y comparto este texto con cuidado, pero creo que es un aviso. Éxodo 32, en el versículo 1, es la expresión de esto. Moisés tiene 40 días en la montaña, nadie sabe qué le ha pasado. Yo personalmente opino que Israel fue paciente. Yo a los 10 días hubiera estado nominado para otro líder, ¿verdad? Bueno, el tipo tiene 10 días, desapareció, no sabemos, ¿verdad? Moisés tiene 40 días que nadie sabe de él. ¿Dónde está Josué? Allí, a pie pero ni Josué sabe dónde está el hombre. Mándele un texto, un WhatsApp, a ver si... O sea, nadie sabe de Moisés. Es justo pensar que el tipo ha muerto. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, miren este texto, porque este texto tiene mucho que ver con dónde está la iglesia en gran parte del mundo hoy. Levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tienen en sus orejas, y las trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ella, y le dio forma con buril, e hizo de ella un becerro de fundición. Entonces dijeron, oigan el anuncio, porque en el anuncio hay una verdad que mucha gente toma por alto. Oigan el anuncio de Aarón, por favor. Dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Oiga bien, oiga bien. Entonces, en la mente de Aarón, ¿qué representaba el becerro? ¿A qué Dios? A Jehová. Piensen esto, la gente, no, porque fue un ídolo falso. No, por favor entiendan lo que está pasando. Moisés ha muerto, no saben qué está pasando, la bola le cae en la mano a Aarón, tengo que resolver algo, espérate. Ellos están pidiendo, déjame darle lo que ellos conocen. Y hace una imagen, que él entiende que es una imagen de Jehová. Solo que si usted no sabe historia del Antiguo Testamento y no es familiar con la geografía de Egipto en el Antiguo Testamento, usted no entiende lo que está pasando. Tú ves, Israel vivía en una parte específica de Egipto llamado Gosén. ¿Se acuerdan? ¿Tú sabes quién era el dios egipcio de ese lugar y de los 3 pueblecitos alrededor? Se llamaba Apis. ¿Sabe la forma física de Apis cuál era? Un becerro. Aguante la idea conmigo. Cuando Aarón le presenta a Jehová, ¿se lo presenta en qué forma? Lo que ellos ya entendían que era un dios, porque habían visto a los egipcios adorar eso por 400 años. ¿Me están siguiendo la idea? Aarón está reduciendo la imagen de Dios a lo familiar. Lo digo con amor. Nosotros también. Tratamos de rebajar a Dios a la forma nuestra. Soy fanático, toda mi vida me crié como un nerd. Toda mi vida con los paquitos y mi fascinación con Marvel y Star Wars y los panteones de los dioses griegos y romanos. Señores, usted nunca ha leído un poquito de mitología griega, debe leerla para encontrar qué interesante los dioses que los hombres fabrican a su imagen. Señores, Zeus era un charlatán. Zeus estaba acostándose con todas las mujeres del mundo y preñándole. La mujer celosa cayendo en la trata, trayendo juicio sobre la tierra. Crearon dioses que se parecen a nosotros. Miserables. Llenos de avaricia y de celo y de amargura y de rencores, de violencia. Temperamentos incontrolables. Cuando el hombre crea dioses que se parece a él. Tú sabes por qué el celo de Dios, ¿verdad? Mire, me quedan 27 minutos. Yo abandono el mensaje. No hay manera de terminar esto y hacer lo que tengo. Así que voy a ocuparme de lo que siento que el Señor quiere que toquemos. ¿Tú has visto aquel texto en los Salmos que dice: tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, y boca y no hablan? ¿Tú te das cuenta cómo termina ese texto? Y semejante a ellos se hacen todos los que confían en ellos. ¿Cuál es el problema de Dios con la idolatría? El celo. Pero espérate. No es el celo que tú tienes con tu mujer de que ella te siendo infiel porque eres tú que te siendo infiel y se lo está proyectando. No es ese celo. No es ese celo. El celo de Dios no es el celo de un hombre inseguro que no sabe quién es. El celo de Dios es el dolor de ver a sus hijos conformarse a una imagen que es inferior a la que ellos fueron creados para expresar sobre la tierra. ¿Me están entendiendo? El problema con ídolos es eso. Entonces, lo que tú ves aquí en Aarón es que él expresa lo que ellos conocen. Cuidado con nosotros en la iglesia, porque lo que conocemos son las historias de la palabra. Conocemos las historias de David y de Elías y de Gedeón y de Abraham y de José. Y somos más familiares. Óiganme bien, porque aquí es que quiero empezar a caer pesado. Yo le caí bien hasta este momento. Me quedan 25 minutos y 54 segundos. Anótelo, óiganme bien.
conocemos más bien las Escrituras que al Hijo. Somos Juan 5:39, somos los fariseos. Cuando Jesús mira a los fariseos, Juan 5, él dice: vosotros escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecen que ellas tienen la vida eterna. La gente dice: amén, porque la vida está en la palabra. La vida no está en la palabra, la vida está en el verbo, en la palabra, en el Hijo. Jesús dice: ustedes creen que ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Está diciendo lo que leemos, lo que estudiamos. Señores, con amor y respeto, tengo 2 grados teológicos. Sí, estoy trabajando en la maestría empezando en enero. Tengo 52 años de edad y sirviendo al Señor con todas mis fuerzas desde los 15. He dedicado mi vida a conocer cosas teológicas obscuras que la gente ni siquiera puede hablar conmigo de ellas. Me he sentado a debatir con doctorados en universidades y con gente que sabe. O sea, yo sé lo que le estoy hablando. Y no se lo digo en el sentido orgulloso, sino en el sentido sencillo de decirte: óyeme, y todo lo que sé no hizo nada conmigo. Pero cuando su vida me tocó, cuando Ben muere para que él viva, de repente es como que 1.000.000 de libras me fue quitado de encima. De cosas que yo sabía y no podía cumplir. De cosas que yo leía y sabía que era verdad, pero como un cuento de hadas. Quizá un día llegue ahí. Eso nunca se va a convertir en tu realidad por esfuerzo. Solo por la gracia de su vida en ti. Tenemos que verlo, pero verlo bien. Es Mateo 16. Mateo 16. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Mi hermano, ahí opina todo el mundo. Estaba comprando uno verde y la doña del mercado dijo que tú eres Elías y que tú eres Jeremías. Mi mamá dijo que tú eres Moisés, que te aparejaste del monte. O sea, todo el mundo opinando y Jesús dejándolo que es para que se cuelguen con su propia soga, ¿verdad? ¿Qué dicen los hombres? Pues dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Tú entiendes que esa es la pregunta más importante en toda la galaxia? ¿Quién tú dices que es Él? Y cuando Pedro se para a entender, cuando Pedro se para con la tremenda declaración: tú eres el Cristo. ¿Tú entiendes que si Pedro se calla ahí, se resuelve el problema? El prometido, el ungido, el Mesías, el que iba a venir por Israel, estaba ahí. Pero Pedro no se calla ahí. Tú eres el Cristo, coma. Y después lo que Pedro dice a continuación, quiero decirte algo con mucho respeto y amor. El Cristo tiene mucho valor para Israel. Tiene un valor para nosotros nominal en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que nos afecta porque el Cristo fue quien pagó por nuestros pecados. Pero donde nuestra vida entera cambia es después de la coma. El Hijo del Dios viviente. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Tenemos siglos esperando al Cristo. Jamás esperábamos recibir al Hijo. Tenemos siglos esperando el liberador, el Mesías. Pero nunca soñamos que vendría el Hijo. Ellos esperaban un liberador. Ellos jamás se imaginaron que la invitación iba a ser a: sean mi pueblo para conquistar, sino sean mis hijos para reinar conmigo. Hubieron muchos. El día de hoy, nuestra iglesia está llena de gente que ha visto el Cristo, pero que no ha visto el Hijo del Dios viviente. Y tú tienes que preguntarte qué tú estás viendo. Porque hay uno que sus enseñanzas son: hey, me bendice, qué chévere, me gusta cómo el Señor habla, me gusta lo que veo. Tú nunca has visto bien la conversación que está en Juan 8, empezando en el 31 y terminando en el 56. La conversación empieza así: le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, no le está hablando a los fariseos. Estos tipos ya han creído, estos tipos entienden. No, este es el hombre, este es el Mesías. Pero a Jesús se le ocurre decirle algo a ellos. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Y se desata una ahí. Porque ellos solo han visto al Cristo, ellos no han visto al Hijo del Dios viviente. Pedro mira, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué responde Jesús? Y tú eres Pedro. Hay mucha gente que no sabe eso
ahí es que él deja de ser Simón. Ese es el momento en que él le cambia el nombre de Simón a Pedro. Cuando Pedro lo ve a él claramente, él da permiso para él cambiar quien tú eres. En otras palabras, entender su identidad te va a permitir entender tu identidad. Y sobre esta roca edificar. Y sabemos que no es el inicio del papado, sabemos que es un jueguito en griego entre Petra y Petros, y que el peñón, la verdad sobre la cual está fundada la iglesia es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Él es el Hijo del Dios viviente. No, Él me cae bien en sus enseñanzas cuando Jesús le dice, entonces, ¿qué serán verdaderos? Cuando se permanezcan mis palabras, serán mis discípulos. Cuando serán mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La conversación que se desata ahí pasa por naturaleza. Jesús, con mucha altura, con mucho tacto, no como un dominicano, con mucha altura, le dice a ellos, pero usted es un hijo del diablo todito. El dominicano cuando está agitado no dice diablo, le mete una R. Hijo del diablo le dice, ¿verdad? O sea, eso no fue lo que pasó. En la conversación Jesús va hablando y es una conversación de naturalezas. Él dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Y lo que él dice es bárbaro. Psst, ese tipo es asesino desde el primer día. Lo llama homicida. Y permítame defender al diablo por un momentito. El tipo no mató a nadie, habló mentira. Pero es que no entiendes. Es que la mentira siempre termina en muerte. Por eso es que no llama al diablo mentiroso, lo llama homicida. Dice, cuando habla mentira, de lo suyo habla. Es su naturaleza, pero el resultado final de una mentira no es engaño. El resultado final de una mentira es muerte. Y por eso Jesús habla. Señores, el texto empieza diciendo, dijo Jesús a los judíos que creían en él. Señores, y el versículo 58 cierra con esto. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí no es de que busquen en su corazón, pidan una confirmación al profeta. Él dice, oiga, Jesús, mira a estos hombres. Dicen, ¿qué están hablando ustedes? Yo soy antes. Es una afirmación absoluta de su deidad. Para que Jesús nunca dijo que era Dios. Tú no entiendes lo que es esa declaración a un grupo de judíos. ¿Cuál es el resultado? Tomaron entonces piedras para apedrearlo. Pregunta. Esta conversación empieza con los judíos que creen en él y termina con apedréenlo. ¿Qué pasó entre el punto A y el punto B? Que se dieron cuenta de que ellos podían manejar al Cristo, no podían manejar al Hijo de Dios. Amén, Ben, muy buen punto. Esa es la verdad. El Cristo es chévere, me cae bien, me va a bendecir, me va a ayudar, está por mí. El Cristo dice, no, tú tienes que saber quién es tu papá. Porque esto es un asunto de naturaleza. Tienes que entender lo que está siendo edificado en ti. La ley y los profetas era la realidad de Israel y sigue siendo en muchos sentidos la realidad de la iglesia hoy, pero déjame enseñarte lo que él está haciendo hoy. Juan 1:17 dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan, a diferencia de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? El evangelio de Juan es muy diferente porque Juan no toma un approach, Juan no toma un acercamiento táctico. Él toma un acercamiento completamente espiritual. Primeras 3 palabras de Génesis. ¿Alguien se la sabe? Primeras 3 palabras de Juan. ¿Usted cree que eso es coincidencia? Juan está diciendo, yo sé lo que Moisés escribió, presten atención a lo que el Padre está escribiendo. En el principio, y no dice, creó Dios. No, Juan lo lleva más lejos todavía. En el principio, antes de tiempo, antes de espacio.
era el Verbo. Y estaba con Dios y era Dios. Él empieza en un lugar absoluto. Ojalá tener tiempo para hablar cristología a fondo aquí. Que tú entiendas la implicación de lo que esto es. Estaba con Dios. En griego dice protonteón, cara a cara. Como una imagen en un espejo, la implicación. Hebreos dice la misma sustancia del Padre. Colosenses dice la imagen del Dios. Tú sabes que nadie ve a Dios, ¿verdad? Eran teofanías. Era con Cristo que estaban hablando. Porque el Padre es invisible, es espíritu. Pero Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Ley y gracia. ¿Cómo es? Ley y profeta. Ley y profeta. El nuevo pacto propone algo diferente. Romanos 1:5, el apóstol Pablo lo expresa así. ¿Por quién recibimos la gracia y el apostolado? La gracia y el apostolado. Es el llamado de todos los santos. No es la ley y los profetas. Toda la ley, no tengo tiempo para que era ahí, pero si diera un paseíto ahora por Romanos, por alguna de las teologías paulinas más pesadas. Porque lo que pasa con Romanos es que lo leemos mal. Leemos Romanos 6 o 7 o 8 y nunca leemos Romanos 5, 6, 7, 8 y 9. Y leemos eso, Romanos, y decimos, es verdad, es que yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo sirve al pecado. Con la mente sirvo al Señor, pero mi cuerpo, el mal está en mí. Y te das cuenta cómo el apóstol Pablo está exponiendo estas leyes espirituales, la ley del pecado y de la muerte. Y la gente deja de leer ahí y todo el mundo se siente consolado porque entiende, tú ves, que es todo el mundo que está luchando así. Pero cuando tú lo lees coherentemente, te das cuenta que después de que Pablo expone estas leyes, ¿cómo abre Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley de la muerte. O sea, lo que Pablo tiene 3 capítulos explicando. Pablo dice, pueden borrar el capítulo 6, 7 y 8. Si ustedes están en él. Esa es la naturaleza que tenemos. Eso es lo que la gracia y el apostolado hacen. No dije el apóstol, dije el apostolado. Entender la naturaleza apostólica de lo que somos. Vale oro. El apóstol como figura ha sido muy dañado en Latinoamérica. Y gracias a Dios por generaciones de hombres serios que están recuperando la dignidad de lo que es el ministerio apostólico. Que no somos dictadores, somos uno de 5, gracias. Pero la Biblia dice primero apóstoles, claro, mi hermano, porque cuando usted va a edificar este edificio, usted quiere que empezaron con la segunda planta o con el fundamento. Y el apóstol le pone fundamentos. Pero no es primero en orden de jerarquía de las gracias ministeriales. Es primero por función. Otro día hablaremos de las gracias ministeriales. La gracia, ¿qué es la gracia? Bueno, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es una definición carnal de lo que es la gracia. Es tanto más. Es la sustancia misma de Dios. Eso es lo que es la gracia. Son las huellas de Dios. Es el poder de Dios, es la vida de Dios. Lo vimos lleno de gracia. Gracia como el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es la gracia? Miren, lo más cerca que la palabra llega a definirte la gracia lo hace el apóstol Pablo. Y no lo hace definiéndola. Lo hace expresando lo que es en él. Oigan lo que él dice. 1 Corintios 15, justo cuando él dice, y yo soy un abortivo, yo no soy como estos superapóstoles. Y no en el mal sentido, está resaltando a Pedro y Juan y Jacobo y los que caminaron con él y los que honraron el llamado y los que nunca persiguieron la iglesia. Pablo no toca su pasado como víctima de su pasado, Es importante entender eso. Lo toca como un agradecido que sabe lo que era y lo que es. Pero en 1 Corintios 15, oigan lo que él dice, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cómo trabajamos en el Señor? ¿Con su qué? Eso no es lo que dice el versículo. Lo primero que dice el versículo es: por su gracia soy lo que soy. Su gracia te hace algo para luego hacer algo a través de ti. Pero lo primero que la gracia algo es que te hace algo, te convierte a ti en algo. ¿Qué es la gracia? Es su vida, es Él mismo. Es la firma de Él. Yo uso un perfume particular y soy difícil. Tengo 52 años y mi vida entera he usado 3 perfumes y cada vez es porque han dejado de hacer el anterior. Y tengo una nariz sensible, entonces yo no sé si a usted le pasa, pero yo cambio de perfume y la primera semana estoy parando el carro a ver qué hay muerto en mi carro, porque hay un olor rarísimo aquí y eventualmente hago, el perfume nuevo que no estoy acostumbrado. Pero es tan particular que yo lo que dicen los empleados de la iglesia: yo sufro de entrar en la iglesia cuando no hay nadie ahí porque me dejan trabajar en paz. Pero a cada rato entra una de las administradoras, la directora, alguien entra. Digo, ¿cómo tú sabes que estaba aquí? El olor suyo, el perfume suyo, yo lo huelo cuando usted está aquí, desde que usted pasa por las escaleras. Y no puedo más que entender, sé que es una imagen pobre. La gracia es así. Cuando Él pasa, tú sabes que Él pasó, tú sabes que Él está. Porque percibo su gracia. Nosotros no somos la ley y los profetas. Somos la gracia y el apostolado. Eso es lo que la iglesia representa. La gracia y el apostolado. ¿Qué es su gracia? Todo lo que tú necesitas. Bástate mi gracia. Pablo, you don't need anything else. No necesitas más nada. Mi gracia es más que suficiente. ¿Y sabes qué? El que vive la vida del Hijo sabe eso. Su gracia es suficiente. Tenemos 3 días por delante de muchas sorpresas, de mucho sentir su presencia, de mucho ser sorprendidos por Dios. Que sean días donde la verdad de la gracia y el apostolado sea manifestada, sea literalmente tatuada en nuestros corazones. No somos la generación de la ley y los profetas. Somos su iglesia. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, como dice Efesios 5. Somos gracia y apostolado. Hechos, creados, formados por Él, enviados por Él. Pónganse de pie conmigo, por favor. Estoy manejando muchos temas y sé que algunos de ellos aparentan inconclusos, algunos de ellos parece que están en el aire. No. De aquí a que terminemos el domingo usted va a decir: oye, ese hombre es un genio. No por mí, sino por lo que Dios va a hacer con mis hermanos, que va a cubrir todos los hoyos que yo acabo de dejar. Pero te va a decir: oye, qué equipazo, esa gente estaba coordinada. No, amados, es un testimonio a su gracia. Es un testimonio a su gracia. Es su gracia. Es su gracia. Tú sabes, me quedan 6 minutos 55 segundos y voy a poder darle un receso de 5 minutos. Pero mire, hay 2 palabras seculares que Jesús añadió a su vocabulario. La primera fue eclesia. La palabra iglesia no es religiosa, es secular. Y el segundo fue apóstolos. El apóstol. ¿Sabe lo que era el apóstolos? Usted tendría que ser familiar con la cultura griega de conquista llamada la helenización. Cuando Roma, conquistaba una nación, una región nueva, ellos no te hacían hacer todo a tu manera. No. Ellos te decían: usted puede seguir adorando los dioses que usted quiera, pero añadimos los dioses nuestros. Usted puede seguir hablando su idioma, pero tiene que hablar nuestro idioma. Es decir, ellos hacían, como decimos nosotros, un arroz con mango. Juntaban todo. Lo primero que pasaba cuando Roma colonizaba una zona es que despachaban unos barcos. ¿Sabes qué venían en los barcos? Tú dirías soldados. Estaría equivocado. Venían profesores
de idioma, venían filósofos, venían arquitectos. ¿Sabe cómo se llamaba ese barco? El Apóstolos. El barco enviado para llevar la cultura de un reino a un lugar nuevo. Cuando él habla de apóstol, ¿tú no crees que el Señor sabe exactamente la referencia mental de cada persona que oye esa palabra? La iglesia es apostólica. Hemos sido enviados a este mundo. Óigame bien, no para expresar una enseñanza, para expresar una enseñanza es fácil, pero expresar una vida, expresar su vida, su naturaleza. Guys, eso es duro. ¿Dónde está? Pon tu mano en tu corazón un momentito. Padre, gracias. Rendimos lo que somos. Padre, rendimos lo que somos en estos días, esperando con gran expectativas, declarando que somos una iglesia, somos un pueblo, somos una nación que entendemos la gracia y el apostolado, tu vida, la expresión tuya, el mandato tuyo. Padre, bendecimos a cada hombre y mujer presente, los que están viendo por medios de redes y online. Declaramos días de una profunda comunión contigo, que jamás, jamás, jamás seremos los mismos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, familia. Les amamos y les bendecimos.